Evidentemente querían conocerlo, la gente de Nazaret, a Jesús. Y no solo lo querían conocer, lo conocían con un cierto sentido de desprestigio, despectivo, porque cuando dicen, ¿acaso no es acaso el carpintero? El carpintero nosotros hoy lo consideramos una profesión artesanal de todo respeto, al tiempo que en una sociedad agrícola donde no tenía mucho dinero, cada cual trabajaba la madera y se hacía su herramienta por su cuenta en el momento en que el trabajo del campo no lo empeñaba. Solo quien tenía proprio algo de dinero lo comisionaba a otro o quien propio no sabía hacer con la madera. Entonces el carpintero al fin era uno que hacía un poco de todo para ganar lo necesario de vivir. Y la segunda indicación, el hijo de María, esta es aún más despectiva. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Israel se indicaba la paternidad, nunca la maternidad. Decir el hijo de María, entonces, es decir a alguien que tiene una paternidad no tan cierta. Entonces, cuando Nazaret expresa esto frente a Jesús, no son ciertamente con apreciaciones, sino más bien son puestas en duda. Es, más o menos es poco de bueno, no tiene mucho de qué vantarse. Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Esto es los razonamientos sutiles que nos ponen hoy la pregunta frente a Jesús. Un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. ¿Quién es profeta en nuestra vida? Y profeta no es el que adivina, esto es lo adivino, es otra cosa. Y muchos de los adivinos no lo son por nada, ya son solo discursos muy generales que cae todo. Ya. Léanse los horóscopos que pueden leer todo. Hoy se te va bien, te ha ido bien, y mañana te irá mal si no va como iría. Bueno, está bien. Y siempre uno después se autoconvence que tenía razón el horóscopo. El profeta no es el adivino que te dice lo que sucede. Es él que es capaz de leer dentro de esta realidad, dentro de lo que sucede, es capaz de mirar las cosas y reconocer los valores, reconocer cuál es el camino que Dios propone, cuál es el bien y el bien verdadero, cuál es dentro de lo que sucede, lo que hay que construir y lo que hay que dejar, cuál es el bien y cuál es el mal. Este es el profeta. Profeta es el que en esta tarea sirve a Dios y no se dobla a ningún poder. Porque cuando se dobla a un poder ya deja de ser profeta. Lo vemos en la historia de los profetas. Acabamos esta semana en la lectura todos los días de leer del profeta Amós, que el rey le dice, vete, más bien los sacerdotes del santuario dice, vete a profetizar de otro lado. Esto es el santuario del rey, aquí están los profetas del rey, gente que era voceros del rey y que ajustaban las cosas a favor del rey. Y Amós le dice, estos no son profetas. El profeta no ajusta las cosas en función de quien tiene poder, ni en la plaza ni en la casa. El profeta lo hace en función de la verdad, de los valores más grandes y no de la oportunidad del momento. El profeta es el que tiene en este sentido una libertad de corazón. Y de ahí viene entonces la pregunta, ¿quién es el profeta en mi vida? ¿A qué persona me refiero para entender el camino, para entender la realidad, para entender qué hacer? Y por supuesto, un buen profeta incomoda porque no se doblega a ninguna verdad, incomoda porque no se doblega a ningún favor. Y también cuando seguir la verdad, seguir los valores, requiere salir de la zona de confort, salir de sentirse cómodo y meterse en un camino incómodo. El profeta no te hace descuentos, te dice, este es el camino, si de verdad quieres construir.
Entonces, de verdad que viene la pregunta, ¿quién es profeta en nuestra vida? ¿Quién es el profeta que escucho? Y, por supuesto, Dios puede hablar en muchas maneras y en muchas personas. A veces, lo digo, estamos entre adultos, a veces nuestros niños con su inocencia se vuelven la voz del profeta, ¿no? Eso. El famoso chiste del papá que siempre dice que no hay que mentir y la maestra le llama porque el hijo, ¿por qué no ha pasado a la reunión? Le dice, ¿por qué no ha venido a la reunión? ¿Qué era la reunión? El papá delante del niño dice, no, es que anoche he trabajado hasta tarde. No, pero papá, si a las 6 estabas en la casa. Cállate vos. ¿Quién es profeta en nuestra vida? A veces lo buscamos lejos y lo tenemos cerca. Por supuesto, a los jóvenes yo les diré que sus papás son profetas, pero papás tenemos el desafío de ser a la altura, de ser profetas frente a nuestros hijos, de saber decirle no el camino más fácil, sino el camino más justo, no el camino más acomodado, sino el camino más atrevido en el bien. Entonces, mientras nos preguntamos, sé ser profeta, sé reconocer los profetas, también tenemos que pedir a Dios que nos ayude a ser profetas para las personas con las cuales vivimos, para las personas que viven cerca, de saber tener el coraje de indicarle el camino y el camino de Dios. Y cuidados, nos dice hoy la lectura, cuidados a las etiquetas que podemos meter, al encasillar las personas y las cosas, porque muchas veces se meten etiquetas, se encasillan las personas para dar por hecho que sí, está bien, sabemos ya cosa que piensa. Entonces prejuzgamos. Y nos volvemos como la gente de Nazaret, ¿acaso no es el carpintero? ¿De dónde viene toda esta sabiduría? O peor, como nos dirá el otro evangelio, de los sinópticos que le dicen al fin a Jesús, mira, deja perder los discursos. Haz aquí también lo que hemos escuchado que has hecho en Cafarnaúm. O sea, quiere decir, sírvenos a nosotros, danos ventajas. Si de verdad eres de los nuestros. Si no eres de los nuestros, si no nos das ventajas, te votamos. ¿Por qué? Porque no tenemos nada de ganar frente a ti. No le interesaba lo que podía decir de la misericordia de Dios. Lo importante era que curara a los enfermos. Esto es que ser más manosear. Esto no es bien. Es como los que sí aprecian la iglesia, que siempre necesita la misericordia de Dios y lo sabemos. Sí, pero aprecia la iglesia porque tiene obras de salud, tiene obras de educación, y es esto que está bien. Después que te hable de Dios y de su misericordia, esto no nos interesa. A veces no somos personas, somos personitas, ¿ya? Que buscan las cosas conforme a los intereses de cada día y no más allá. Y cuando nos encerramos en esto, normalmente dejamos de ser profetas, porque empezamos a escoger lo más accesible, lo más frágil, lo más cómodo, y esto va en desmedro de lo que es más justo, de lo más bello, de lo más profundo. Entonces, pedimos a Dios que nos enseñe a reconocer cuando encontramos sus profetas. También le pedimos que nos ayude a ser profetas ahí donde vivimos, en la cotidianidad. El Señor nos ayude.